Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los Jueces. Y nosotros con esta teología queremos entender lo que el autor sagrado dentro de esta pedagogía maravillosa teológica, ciertamente, porque no lo tomemos al estilo protestante de una forma literal, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios siempre es en un sentido muy, muy alegórico. Y entonces, por eso utiliza muchas analogías. Por eso tenemos que entrar en el estudio, por ejemplo, de la semiótica, tenemos que entrar con estos estudios de todo lo que significa el contexto histórico, en fin. Hay muchas cosas que son preliminares a una exégesis. La exégesis es extraer justamente lo que el texto sagrado nos quiere comentar y nos quiere decir. Pero vean, allí los instrumentos, y este instrumento es justamente el conocimiento de varias, digamos de una manera, de varios instrumentos anteriores que nos ayudan a interpretar y a conocer lo que el Señor nos quiere decir. Bueno, vayamos entonces a este capítulo que estábamos reflexionando en nuestro curso anterior. Hablábamos de Gedeón. Gedeón en el capítulo 8, Colofón, se nos presentaba y se nos decía que el pueblo se acercaba y le decía a Gedeón: queremos que seas nuestro rey. De Iribe y te lleva, pero potán de la areñemoí, pero no debe como jefe. Opear irero y botar el andera, en día lleva, te no debe lleva. Y después dice también, y queremos que den tu nieto, ¿verdad? Entonces está apuntando un poco hacia el aspecto de la monarquía, ¿verdad? Pero es casi como que usurpar el poder, usurpar y adueñarse. Eso es lo que nos da a conocer. Pero decíamos que en el contexto histórico, como esto se escribe mucho después de la experiencia de la monarquía, y recordemos que la experiencia de la monarquía para Israel fue negativa, y por lo tanto enseguida la respuesta de Gedeón misma, en la respuesta va a ser: yo no seré su jefe. Yo no me voy a prestar a eso. Que aquí verdaderamente el pueblo, que la gente, que el contexto histórico, que la realidad que ustedes van viviendo se hagan cargo. Penden a imbámame ayer. Entonces la hipotética, menos todavía que después mi hijo y que después venga entonces mi nieto o lo que sea. No. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo aquí? Rechaza, de cierta manera, este título que va vinculado a un cargo hereditario. Porque esto es muy interesante también para nosotros aquí.
ya que de que tengo conciencia, ¿verdad? De esta famosa democracia, ¿verdad? Nos dicen todos los que suben, sí, pero y no ha pasado 3 años y ya comienzan ya con sus publicidades, anda y pues, no faltáis la yaguaga de las aves, ya enseñan de la chupamedia, que esto, y claro, porque están chupando de la mamadera, y entonces uno enseguida ya se da cuenta. Y ya comienzan, de Ishaguache general, de Ishaguache fulano, de Ishaguache presidente, de por otro. De ya zapata, bebé, a ese gendieo, y que la ya joven, ¿verdad? Pero que le quiere poner ahí, que quiere que continúe, ande Ishaguande y por otro, lo que sea. Entonces, estamos perdiendo tiempo, ¿verdad? No organizamos las cosas, gastamos en cosas, ¿verdad? Superficiales, que no hacen bien a nadie, no hacen bien a nadie. En fin, pero se dan cuenta que esto es un poco de criterio, ¿verdad? Un poco de pensamiento. La palabra de Dios, en realidad, se dan cuenta que nos lleva a una humanización. Y al llegar a entender esa humanización del hombre, entendiendo la dignidad del hombre, entender la dignidad del hombre. Todos nosotros somos capaces, ¿verdad?, de hasta cierto punto, pero no somos nosotros imprescindibles y los únicos, ¿verdad? Alguno iba a le ve y bueno, y gracias a Dios, y demos gracias a Dios, pero tiene su tiempo, ¿verdad? Tiene su tiempo, ¿verdad? Yo le voy a contar también dentro, ¿verdad?, de las instituciones religiosas, ¿verdad? Porque también en las instituciones religiosas, y hasta ahora en muchas cosas, el famoso la cuestión de las renuncias, etcétera, etcétera. El papado mismo, ¿verdad? Vitalicio hasta la muerte, ¿verdad? Todas esas cosas. Benedicto XVI tuvo coraje verdaderamente de decir, no, hasta aquí yo puedo, cedo el puesto, renuncio, me voy. Hasta ahora hay muchos que todavía no aceptan eso, no aceptan que el Papa haya renunciado y que este otro es falso, y cualquier cosa dicen, cualquier macana. Y no nos damos cuenta entonces que la institución es una necesidad de gobernar simplemente a una iglesia, gobernar simplemente a una comunidad. Pero es la comunidad la responsable en realidad. ¿Cuántas veces yo he dicho y hemos reflexionado que la Biblia se escribe para la comunidad? No se escribe para la llevarle a señorita a la cene un día tu y oír la pella pomba eve. No, yo me muero hoy y mañana la vida continúa y tal vez continúa mejor con mi ausencia. Bueno, fíjense, les cuento otra anécdota. Si es hoy que allá. De capilla de ambas pobres y trabajé mucho tiempo hace estaba ahí por ya porque esto de aquello, los grupos, los corre casa por casa, bendiciones, enfermos, cuánto iba, romongo, lleva de todo un poco. Había jata es yata la comunidad, que todo el mundo que hacen bag, esto, que aquello, eso pea, esa la oña cambiata, ahora es wima, esa pico. Gente más oía, se me ocurría, como si fuese que es la única. Pero pues me fui, ¿verdad? Me fui como no sé cuántos años. A ver, ayudaré a ese día que había sido la comunidad, creció mucho más, ¿entienden? Mucho más de cuando yo estaba adentro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es porque yo me fui, se quedó todo por el suelo, ¿verdad? Entonces, cuando la comunidad tiene conciencia y cuando la comunidad verdaderamente trabaja, cuando la comunidad verdaderamente entiende su misión y su rol, eso continúa. Entonces, no somos imprescindibles. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, para cerrar nuestra catequesis dedicada a San José, hoy la última, meditamos sobre el título de patrono de la Iglesia Universal, el cual manifiesta la misión que por encargo de Dios lleva adelante como intercesor y protector de todos los cristianos. En su Evangelio, San Mateo nos narra cómo Dios escogió a San José para ser custodio y padre amoroso del niño Jesús y para ser sostén de la Virgen Madre como esposo solícito.
patrocinio de San José sobre la Iglesia Universal se fundamenta en esas dos características, ya que en la Iglesia siguen presentes la frágil humanidad que el Hijo de Dios hizo suya naciendo en Belén y una maternidad que es reflejo de la maternidad de María. San José sigue viendo en nosotros al niño y a la madre. Su ejemplo nos impulsa a reconocer en todo rostro afligido, en toda persona desvalida que acude a la Iglesia, la presencia de Jesús, que al decirnos todo lo que hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños conmigo lo hicieron, se identifica amorosamente con nuestros hermanos más pobres y sufrientes. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Acudamos a la intercesión de San José en los momentos difíciles de la vida, sobre todo cuando nuestros errores crean escándalo, para que tengamos la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y comenzar de nuevo. Cuando la persecución impida que el Evangelio se anuncie, para que tengamos la fuerza y la paciencia de afrontar las dificultades. Y cuando nos falten los recursos materiales, para que confiemos siempre en la divina providencia. Que el Señor los bendiga y muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Amen. En la audiencia general, el Papa quiso recordar al joven sacerdote de 36 años, Richard Masivy. Era de República Democrática del Congo y fue asesinado el pasado 2 de febrero tras celebrar misa en la Jornada de la Vida Consagrada. Pertenecía a la Orden Regular de Clérigos Menores. La muerte di padre Richard, víctima di una violenza ingiustificabile e deprecabile, non scoraggi i suoi familiari, la sua famiglia religiosa e l'intera comunità cristiana di quella nazione ad essere annunciatori e testimoni di bontà e di fraternità, nonostante le difficoltà. Lo dijo en la última catequesis sobre la figura de San José, en la que el Papa recordó que este santo es el patrón y protector de toda la Iglesia, una Iglesia, subrayó Francisco, que está formada por pecadores. Oggi è comune ed è tutti i giorni criticare la Chiesa, sottolineare le incoerenze, ne sono tante, sottolineare i peccati, che in realtà sono le nostre incoerenze, i nostri peccati, perché da sempre la Chiesa è un popolo di peccatori che incontrano la misericordia di Dio. Domandiamoci se in fondo al cuore noi amiamo la Chiesa. Francisco recomendó acudir a San José ante las dificultades, ante persecuciones que impiden evangelizar o ante falta de recursos materiales. Por último, aconsejó acudir a San José para una tarea complicada, enfrentarse a los propios errores personales. Acudamos a la intercesión de San José en los momentos difíciles de la vida, sobre todo cuando nuestros errores crean escándalo, para que tengamos la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y comenzar de nuevo. El Papa explicó que San José fue designado patrón de la Iglesia Universal porque cuidó de María y Jesús, un currículum que difícilmente está al alcance de todos. Este miércoles 16 de febrero ha fallecido el cardenal italiano Luigi De Magistris, de 95 años. El Papa Francisco lo nombró cardenal en 2015 en esta ceremonia. Por aquel entonces, Luigi De Magistris tenía 88 años, por lo que ya no podía formar parte del grupo de cardenales electores. Francisco ha enviado sus condolencias al arzobispo de Cagliari, recuerda al cardenal como un colaborador dirigente y sabio de sus predecesores y elogia su dedicación al sacramento de la confesión.
Durante el pontificado de Juan Pablo II fue el penitenciario mayor y estaba al cargo del Tribunal Vaticano, que tiene reservados pecados graves como algunos casos de profanación. Es uno de los 3 encargos que sigue en funcionamiento durante el periodo de sede vacante. El cardenal Luigi de Magistris ha fallecido en su casa de Cerdeña, una semana antes de su 96 cumpleaños. Era el cardenal italiano más anciano. El Colegio de Cardenales disminuye a 213 miembros, de los que 119 son electores. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor
que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los jueces, Josué. Josué es lo que está antes, ¿verdad? Pero que le da continuación, y también el tema, la temática que encontramos aquí son bastante parecidos. Bueno, y en esta teología, la clave de lectura que en este momento encontramos, estamos hablando un poco sobre la frase, ¿verdad?, de Gedeón, cuando el pueblo le dicen de tan teoilare tendosta, de tan teoilare jotago ave lleva. Y después dicen de iriren de la teoyo guanahan, de la iriren de nieto. Ay, esta analogía me hace recordar de todo lo que nosotros hoy vivimos también. Es impresionante, ¿verdad? Y esto más de 2.000, 3.000 años atrás, ¿me entendés? Y seguimos lo mismo, a pesar de que nosotros decimos que hemos evolucionado, hemos no sé qué cosa, pero sin embargo estamos en la misma realidad. Bueno, y entonces aquí nosotros, cuando estamos hablando y Gedeón está diciendo ahí al frente, yo no me voy a prestar a esto, justamente supone en la historia que nosotros ya hemos hecho de nuestro contexto histórico, supone la conocida experiencia de la monarquía y la mirada crítica que se dirige sobre esta institución. Recordemos que el autor sagrado, cuando está hablando aquí, nos está diciendo, recuerden, que si nosotros fuimos al exilio, ¿saben por qué fue? Por culpa de nuestros reyes. Porque fueron gente que se apoderaron del poder y después hicieron lo que quisieron. Opera con la analogía, con algo pese, ñandella poñan en tema hoy la pea que amó, etcétera, etcétera. Nos apoderamos del poder, estamos ahí y nos olvidamos de todo. Nos olvidamos de la gente. Y eso, bueno, puede ser, ¿verdad? Y entonces, esta petición que le hace el pueblo se articula también con el conjunto del libro, especialmente como contrapunto a la historia de Abimelech. Abi, mi padre, Melech, rey. Mi padre es rey, Abimelech, que vamos a leer después enseguida y vamos a estudiar en el capítulo 9 justamente. Es como un contrapunto. Y vamos a ver entonces en qué sentido. Pero también en tensión que vamos a encontrar con el capítulo 17 al 21, esta última parte del libro de los jueces, que, como les dije en otra oportunidad en los otros cursos anteriores, comienza el 17, en el versículo 6, te va a decir, en aquel tiempo no había rey. Entonces en el 17 comienza otro apartado, otra sección, ¿verdad? Y es justamente la ausencia del rey y cómo nosotros estamos viviendo porque nos falta un rey. Dice así, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Ciertamente que el que está al frente o el que está escribiendo dentro de esta comunidad es un poco de la línea monárquica. Y entonces está diciendo, ñandella y de cualquier manera, en una anarquía total, porque nos falta un tendotá que nos ponga las cosas en su lugar. Miren en el capítulo 18, versículo 1, en aquel tiempo no había rey en Israel. Y entonces continúa después la historia, no había rey, Jautahina. Es la tribu de Dan, ¿verdad?, que se mueve, que están en problemas. Miren por el capítulo 19, 1, otra historia. En aquel tiempo, cuando no había rey en Israel, y entonces comienza la historia de un levita, un desastre, Pelemipe, capítulo 19. A veces, y va a terminar luego justamente en el capítulo 21, 25, este libro de los jueces, diciendo así, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. O mejor dicho, cada uno oikoiñacane. Eso sería mejor traducción para nosotros. Ya entendés, no había rey. Es como decir,
no hay un presidente, o no hay un ministro, o no hay un intendente, o no hay no sé quién que verdaderamente haga bien las cosas, ¿entiendes? Entonces cada uno, aquí el sálvese quien pueda, ¿verdad? Más o menos. Porque se utilizan los elementos de la polis, de la ciudad, de la organización, de la institución, simplemente pro bolsillo, ya es el pro bolsillo, decimos. Esa es una expresión que entendemos mejor, ¿verdad? Nosotros. Pero decir que somos egoístas, que buscamos siempre nuestros beneficios, simplemente, sin buscar lo esencial, lo fundamental, ¿verdad? Del pueblo, de la gente. Ese pico ya cacuata no se puede. Cuando uno justamente tiene todos los recursos, ustedes lo saben, hacer nomás eso en tu casa, ella pomina la anderoga, vos tenés la plata que tenés que pagar, por ejemplo, la luz, allí vale pagar la de luz, japea, le pagarán la de luz, le usa vecina. Japea se llama un mes a 2 meses, japea va hoy cota. Ya y cota pues tu güey, y porque no pagaste tu luz. O hacer lo mismo con cualquier otra cosa. Le pagarán güey de ande pagáis, haré yo otra cosita. Haré voy etcétera. Y después de egoísmo. Va hoy cota de haré pitata te van a cortar el agua y así sucesivamente. Eso es lo que pasa en cosas sencillas, análogas, es lo que pasa después también en macro de todo lo que significa una comunidad, todo lo que significa una nación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son 2 principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana
no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace, o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces, es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre, que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después
de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado. ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos hablando desde el libro de los jueces. Y estamos hablando de esta historia maravillosa, el colofón que nos presenta de Gedeón, a quien le quieren nombrar rey, le quieren poner como jefe. Anderileu, mandera, elandera, handera, ileu, alande, nieto, hañande, abelaña mandá, hañande, lañande balea, hañande, chaguanda y purio, y otros hañande hoy. Ñandentio y la llabrada y a los otros que le coman michi mi otro y meme. Bueno, y entonces muchas veces justamente cuando pensamos así, hacemos también que eso se haga realidad, porque le dejamos a los otros en la ignorancia, ¿verdad? Cuando asumimos algo nos permitimos absolutamente que otros puedan surgir, formarse y que hagan algo. Anda ya hipotáis, andaña invertir, ¿verdad? Y esa es una patada contra la misma olla, como decimos nosotros. Pero ya la de ollare hoy. ¿Y por qué? Y porque sabemos que cuanto más ignorancia nosotros creamos, eso mismo después viene contra nosotros, ¿verdad? En uno de los encuentros de San Juan Bosco, Don Bosco, un gran santo de los jóvenes, ¿verdad?, de su tiempo, él también vivió en un momento político dificilísimo, ¿verdad?, de su tiempo en esa parte del norte de Italia, que era la pelea de lo que después vino a ser la República Italiana,
Entonces, ¿qué tenía que hacer? Porque muchos se volvían contra la iglesia, porque también la iglesia siempre tuvo una institucionalización, una estructura monárquica, podemos decir, ¿verdad? Una estructura siempre muy verticalista, ¿verdad? Entonces, todo lo que era de esa manera, el pueblo comenzaba, bueno, entonces muchos, entre comillas, vamos a decirlo así, próceres de esa patria, de esa república, entonces comenzaron, ¿verdad?, a hablar y a decir esto y aquello. Pero Don Bosco les dio a entender, cierto la belleza, pero atención, ustedes que están queriendo defender solamente su pucherito, ¿verdad? Entonces atención, porque si hoy ustedes no son capaces de dar esa educación, de ayudar a estos jóvenes, de ayudar a estos niños, por eso que él se metió mucho con la educación. Dice, si ustedes no le dan educación, recuerden que el día de mañana, cuanto más ustedes le dejan en la ignorancia y en la pobreza, mañana ellos vendrán a quitarle a ustedes lo que tienen con un cuchillo, como ir a vender ore, y eso hasta que ustedes se lo den, ¿entienden? Y eso es lo que nos traen las inestabilidades. Entonces van a criticar ya cualquier cosa que hoy la motochorro, que hoy pega la mondaje, esto y aquello. Tenemos que levantar nuestras murallas, no sé cuántos metros, alambre, y tenemos que poner otra vez cámara y no sé cuántas cosas más vamos a tener que poner el día de mañana. Vamos a vivir en un búnker ya el día de mañana. ¿Por qué? Porque Ñandela ya crea ovejas. Ñandela ya verúa la ignorancia, Ñandela ya verúa la moriajo. ¿Entiendes? Y entonces la gente son como las ratas, por decir así. Disculpen la expresión, pero que en cierto momento te invaden, ¿verdad? Te invaden y no te van a dejar. Entonces Don Bosco, él cuando pensaba y se acercaba y le decía, denme plata a ustedes para que yo pueda invertir en la educación de mis jóvenes, para que ellos entonces se defiendan en la vida y para que ellos realmente se ganen con el sudor de la frente. Bueno, esto mismo es lo que el libro de los jueces nos está diciendo. Quiere decir que Don Bosco le pone a entender, pone una historia de Gedeón, ¿verdad? Y entonces por eso es que comienza a trabajar, ¿verdad? Entonces, de tal manera que estamos en nuestro derecho de preguntarnos si no tocamos aquí el núcleo teológico, ¿verdad? Este es el núcleo teológico entonces del libro de los jueces, que luego de otra manera también volveremos a encontrar varias veces. Vea la famosa leitmotiv allí. Continuamente. ¿Y cuál va a ser la leitmotiv, idea central? Y justamente va a ser eso de procurar verdaderamente ir a lo central y lo fundamental, que viene a ser ¿qué cosa? Y que viene a ser una preocupación del pueblo, de la gente. Y entonces aquí Gedeón renuncia directamente y dice, yo no me voy a prestar para eso. Y menos después porque mi hijo anda allí o que mi nieto anda allí. Eso tiene que ser, ¿verdad? La demo, ¿verdad? Quiere decir el pueblo, ¿verdad? Kratos, cómo gobernarse, cómo mirar, ver, juzgar y actuar, como decían el documento de Medellín. Le dije en otra oportunidad, en otro curso bíblico. Y yo sé que nosotros en el fondo lo tenemos, ¿verdad? O lo sentimos o lo intuimos. No hace falta demasiado, ¿verdad? No sé qué cosa para entender estas cosas. Porque esto puede ser experiencia, esto es aranducate. A la aranducate, que dice inare mañana, a ver, sí. Ea pecha y yapona. Allá es allá Ñandela ya ya cuando hanya moinguero petatabe la ñande pues allá caino una venta en Baracayá o en tatabe, ¿verdad? O sea, nos damos cuenta. El asunto es que muchas veces no nos permitimos verdaderamente después de hacer un camino para salir verdaderamente adelante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube.
Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día en que se nos presenta, como siempre, la palabra de Dios a través de la carta del apóstol Santiago, el primer obispo de Jerusalén. Upea Santiago, muy pona ñande hinaye pañandera peo ella cañande ñandemba ella pañande ya poena. ¿Cómo tenemos que presentarnos como verdaderos cristianos? Hay que vivir verdaderamente de acuerdo a lo que el Señor nos propone, pero con esa firmeza. Estamos en el capítulo 2, versículo 14, 24, luego el 26. Idea central. Lo mismo que un cuerpo que no respira es un cadáver, también la fe sin obras. Hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario y que uno de ustedes les dice, Dios les ampare, abríguense, llénense el estómago y no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras y yo por las obras te probaré mi fe. Y así continúa. Queridos hermanos, la fe sin obras no funciona en Santiago. Santiago es muy práctico y muy directo. No podemos decir simplemente, dicatuila ya la pareilla en lleva. Fe sin obras. Lastimosamente que muchas veces, malentendiendo a San Pablo, los protestantes dicen la fe y simplemente sin apuntar al elemento elemental y fundamental que es mostrar verdaderamente lo que es la fe. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Queridos hermanos, qué importante, al final nos dice también San Mateo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme, estuve enfermo y me devolviste la salud. Queridos hermanos, hoy una vez más el Señor nos llama a ser bien prácticos. La vida cristiana no es simplemente ideas ni filosofía. La vida cristiana es un modo de vivir. Vivimos de acuerdo a los principios y a los valores que el Señor nos regala. Y hoy, una vez más, escuchando aquí a Santiago, primer obispo de Jerusalén, nos ponemos en este camino. Fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obras,
que yo te mostraré mi fe por medio de ese amor que le tengo a mi hermano y por eso hago algo por él. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También
la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento y con este tema tan lindo, tan interesante que nos lleva también a un asumir nuestra responsabilidad. Es una asunción, siempre es una asunción política, ¿verdad? Porque la política, quiénes somos nosotros, por quiénes votamos, a quién le ponemos por delante, malantendo taisharamo, optada lleva, porque esto es lo que aquí a Gedeón, pobrecito, le están pidiendo, pero él reconoce y dice, no, de esa manera no. Estábamos mirando, ¿verdad? Lo que vendrá más adelante, que es la cuestión de Jotán. Eso lo vamos a leer sobre todo en el capítulo 9, del 7 al 15. Volveremos sobre este tema, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un segundo episodio y vamos a mirar un poco este segundo episodio que nos tiene que ayudar. Con connotaciones teológicas siempre, porque la Biblia se escribe con connotaciones claves de lectura teológica. Ahí se puede llevar. Claramente, la segunda partecita del segundo episodio es mucho más negativa. Es la cuestión de los anillos de oro que se recibe de Israel. Este es otro elemento que es Pirula y Callito original del autor sagrado. Entonces el autor sagrado quiere demostrar que aquí hay un error garrafal. No nos olvidemos que todo esto se está escribiendo ¿cuándo? Y se está escribiendo después del exilio. Entonces la experiencia del exilio fue una experiencia tan dolorosa, tan fea, donde ellos con esa famosa teología de la retribución, es donde sale la teología de la retribución, o por lo menos se sistematiza, ¿verdad? Porque y casi en un pensamiento primitivo, intuitivo, el famoso decir, se ayapobe y bahía, jaupeare peñan de yara se castiga. Eso es una cosa muy primitiva, incluso en las religiones primitivas, no solamente en la Biblia encontramos eso. Lleva. Entonces es una forma de expresar y de decir, eso le llamamos pecado después. Pecado ya es un poco más elaborado como pensamiento, porque el pecado es una decisión tuya, una decisión mía. Pero hay por ahí entonces ese es pecado. ¿Por qué? Porque vos sabes que eso está mal, que no se tiene que hacer. ¿Entendiste? Ese es el pecado. Eso se llama moral, ¿verdad? O sea, la capacidad que todos tenemos de darnos cuenta de que eso está mal, pero sin embargo lo hacemos. Si hay la vea, no señor, de colande birecore, colande familia, recopera, como alleva, entonces, dice, en la moral quiere decir que vos tenés la capacidad, tenés tu policía, y tu policía es tu conciencia. La conciencia, viste que el Señor nos ha dotado, nos ha dado esa gracia, esa maravilla que tenemos, que es nuestra conciencia, que tiene la capacidad, ¿verdad?, de discernir, saber lo que está bien, lo que está mal, que tiene la capacidad para tomar una decisión, la libertad entonces, que tiene esa capacidad, ¿verdad?, para actuar, es decir, para poner en práctica tu voluntad,
pero sobre todo sabiendo que hay una motivación profunda. Y ese es el amor que nosotros utilizamos. ¿Qué es lo que me mueve a hacer el bien? ¿Entiendes? Bueno, y desde aquí entonces es que encontramos esta partecita que es claramente mucho más negativa, con esta cuestión de los anillos de oro que ahora va a construir un efod. Entonces, la teología de la retribución pues nos dice eso. Hemos pecado, por lo tanto Dios nos ha castigado. Ahora tenemos que arrepentirnos si queremos que Dios nos retribuya, nos devuelva lo que hemos perdido. Tu paz, tu serenidad, todo lo que significa tu vida. Algunos pierden la familia, algunos pueden, si que hay suerte, a recuperar un me hago agradecer. Pues, ponate 27 años de payerego. Estado años mío perder más escuela y familia, donde bomba era jagbere, pero vigina o macanea, pierden y lo pierden. ¿Entienden? Lo pierden de veras. Y entonces hay otros que tienen suerte, ¿verdad? Que procurando, y entonces así hay un verdadero cambio. Y entonces como hay un verdadero cambio, entonces después uno puede hacer ese camino, ¿verdad? De volver a Dios. Ya, ahí señor. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre este segundo episodio maravilloso que nos presenta el libro de los jueces. A mí me parece que por hoy nos basta, hay demasiada enseñanza del Señor a través del libro de los jueces, a través de esta experiencia de Gedeón, que podamos también nosotros comprometernos cada vez más y hacer un camino verdaderamente de polis, que quiere decir de comunidad, buscar lo elemental y lo fundamental para todos, para nosotros mismos y para todos los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.